Muy buenas hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Gabriel Goldenberg, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios, una reflexión basada en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a repasar algunos conceptos, algunos versículos puntuales que nos van a dejar saber qué importancia tiene esta enseñanza y qué pasaba en aquella época en el pueblo de Israel. No vamos a ver todos los versículos, ya que vamos a poder reflexionar sobre, más que nada, el tema fundamental del pasaje. Pero antes quería comentarles que Oseas, para quienes quizá no sepan, es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, que nos ofrece en su libro una visión profunda de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 6, el profeta condena la falta de conocimiento de Dios y la falta de compromiso con su voluntad que prevalecía en ese momento. Fíjense que el pasaje comienza con una acusación directa de Dios hacia el pueblo de él y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleito tiene con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí vemos que el problema central radica en la falta de conocimiento y entendimiento de Dios. En lugar de buscar a Dios y seguir sus caminos, el pueblo de Israel se había apartado de él y se había sumergido en la idolatría y en la inmoralidad. Fíjense que el verso 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esta descripción revela una sociedad corrupta y alejada de los principios y valores de Dios. Sin embargo, lo más preocupante de todo es que los maestros religiosos de esa época no estaban cumpliendo su deber de enseñar y guiar al pueblo. Ya en el versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí Dios muestra su indignación, su enojo hacia los sacerdotes y a los maestros religiosos, porque no estaban cumpliendo su papel de enseñar y preservar la ley de Dios. Esta reflexión nos lleva a considerar la importancia del conocimiento de Dios y la responsabilidad que tenemos como creyentes de vivir de acuerdo con su voluntad. Es esencial buscar un conocimiento íntimo de quién es Dios, de sus enseñanzas, de su carácter, para poder vivir una vida justa y que le agrade al Señor. Además, como seguidores de Dios, tenemos la responsabilidad de compartir ese conocimiento con los demás, especialmente con las generaciones más jóvenes, las que nos siguen atrás. Debemos enseñar y transmitir los principios bíblicos a fin de evitar
caer en la ignorancia y en prácticas que se aparten de la voluntad de Dios. Es decir, que este pasaje nos invita a que reflexionemos sobre la importancia del conocimiento de Dios, sobre la responsabilidad de vivir de acuerdo con sus principios. También nos recuerda que debemos estar atentos a no caer en la ignorancia espiritual y buscar una relación profunda con Dios, guiados por su palabra y el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿qué relación encontramos entre el momento que sucedió esto con el pueblo de Dios y la actualidad? Claramente, la relación es la presencia de una desviación espiritual nunca antes vista y la falta de conocimiento de Dios que hay en la sociedad, pero también en la iglesia. En el contexto de Oseas, el pueblo de Israel se había alejado de Dios y se había sumergido en la idolatría y en la inmoralidad. Los maestros religiosos de aquel momento no estaban cumpliendo su papel de enseñar y de guiar al pueblo, y esa falta de conocimiento, esa desviación, como decíamos, espiritual, tuvo graves consecuencias para el pueblo. En el versículo 6, Dios advierte que el pueblo sería destruido. Ahora, en la actualidad también podemos observar una tendencia similar. Porque si bien existen muchas personas firmes y comprometidas en su fe, también hay una creciente falta de conocimiento de Dios y una disminución en los valores y principios morales, tanto en la sociedad como en muchas iglesias. Son muchas las personas que se alejan de la fe o se involucran en prácticas y creencias que se apartan literalmente de la voluntad de Dios. Vemos muchísimo cómo va acrecentándose la apostasía en estos tiempos. Además, la responsabilidad de los maestros y pastores sigue siendo relevante en la actualidad. El papel de enseñar y de guiar a las personas en los caminos de Dios es esencial para preservar y fortalecer la fe. Sin embargo, en ocasiones también podemos encontrar pastores y maestros que no cumplen adecuadamente con esta responsabilidad, lo que de alguna manera también contribuye a la falta de conocimiento. Entonces, quisiera repasar lo que para mí son 3 puntos importantes que podemos rescatar y aprender de esta enseñanza. Como número 1, la importancia del conocimiento de Dios. Como dijimos, que el pasaje enfatiza la falta de conocimiento de Dios como, si se quiere, la raíz del problema en la sociedad. Destaca la necesidad de buscar un conocimiento íntimo de quién es Dios, cuáles son sus enseñanzas, cuál es su carácter. El conocimiento de Dios, a su vez, nos va a permitir comprender cuál es su voluntad. Nos va a dejar saber cuál es la vida que debemos llevar, una vida justa, que sea agradable al Señor. Como punto 2, la responsabilidad de vivir según la voluntad de Dios. El pasaje también subraya la responsabilidad de nosotros los creyentes de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no basta con tener conocimiento intelectual, sino que también debemos aplicar ese conocimiento en nuestras acciones diarias. Como seguidores de Dios, debemos esforzarnos por vivir una vida en obediencia, buscando la santidad, que sabemos que sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Vivir una vida que esté alineada con los principios y valores cristianos. Es un testimonio que tenemos que dar. Y como tercer punto, también igual de importante que los 2 anteriores, es la responsabilidad, pero de los pastores y maestros.
En el versículo 6 se resalta la importancia de los maestros religiosos de aquella época, digamos, en la transmisión del conocimiento de Dios y en esa guía espiritual. Los pastores de hoy, los maestros de hoy, tienen la responsabilidad de enseñar y preservar la ley de Dios y de guiar a la iglesia en los caminos de la fe. Su compromiso y ejemplo, su testimonio son fundamentales para el fortalecimiento espiritual de la iglesia. Hermanos, la enseñanza de este pasaje nos deja esta reflexión, la de buscar un conocimiento profundo de Dios, la de vivir de acuerdo con su voluntad, la de reconocer las responsabilidades que tenemos los creyentes y que tienen los pastores y maestros en la enseñanza. Y estos puntos nos recuerdan entonces la importancia de cultivar una relación íntima con Dios y de vivir de manera coherente con nuestros valores y principios cristianos. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a encontrar muchísimos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de qué fue lo que pasó en el pasado para poder aprender, para saber cómo actuar. Vamos a aprender también a conocer a Dios mucho mejor, ya que veremos de qué manera actúa Dios. A veces protegiendo y bendiciendo a su pueblo y otras reprobando con justicia y castigándolo producto de su mal andar. Vemos hoy frente a nuestros ojos una apostasía nunca vista. Muchas iglesias realmente descarriadas, creyentes ciegos, guiados por ciegos, que siguen doctrinas falsas y se han desviado de la verdad. Creyendo estar en el camino correcto, van rumbo a un final desolador, y todo por no escuchar la voz de Dios. Pasa exactamente lo mismo que pasó en tiempo de los profetas y el pueblo de Israel. Mis hermanos, hasta acá la reflexión de hoy. Espero sea esta para bendición de sus vidas y para que juntos nos edifiquemos en la palabra de Dios y podamos comprender su voluntad y ponerla por obra, que es lo más importante. Los invito entonces a comentar qué les parece el actuar de la mayoría de las iglesias de hoy y a que puedan participar de estas reflexiones, ya sea compartiendo o suscribiéndose al canal, si es que todavía no lo han hecho, y por supuesto, si les ha gustado, puedan darle like al video, ya que esto le ayuda muchísimo al canal y por supuesto a la obra de Dios. Dios les bendiga mucho, un abrazo en Cristo y hasta una nueva reflexión. Bendiciones.